Hay silencios que pesan más que los aplausos, y hay figuras públicas que, cuando dejan de hablar, no desaparecen, se vuelven más visibles que nunca. La escena es sencilla, casi cotidiana. Un hombre en la edad en la que el tiempo ya no se discute, solo se administra. Un cuerpo que aprendió durante décadas a moverse bajo reflectores inclementes, hoy contenido, prudente, midiendo cada gesto como si supiera que cualquier exceso puede costar más que antes. La voz, esa voz, que alguna vez llenó estadios, ahora surge más baja, más pensada, como si cada palabra tuviera que atravesar primero un filtro invisible hecho de cansancio, memoria y cuidado. El público se acostumbró al brillo, a la provocación elegante, al dominio absoluto del escenario. Nunca, sin embargo, se acostumbró a una ausencia tan prolongada, porque cuando el silencio dura más que la gloria, deja de ser una elección artística y empieza a sentirse como una señal, no de escándalo, sino de algo más profundo, más humano, más frágil. Durante años nadie lo dijo en voz alta, pero casi todos lo pensaron. Algo no estaba bien. No era solo el retiro intermitente, ni las entrevistas canceladas, ni esa distancia creciente con antiguos aliados del camino. Era una suma de detalles pequeños, casi imperceptibles, que juntos construían una inquietud imposible de ignorar. A cierta edad, el cuerpo deja de negociar. La salud ya no es un tema privado cuando cada aparición pública revela más de lo que se intenta ocultar. El cansancio en la mirada, la rigidez en los movimientos, las pausas largas donde antes había seguridad automática. Nada explícito, nada confesado, pero suficiente para que la duda se instalara como un huésped permanente. También estaba la vida personal, ese territorio que siempre defendió con una mezcla de ironía y misterio. Un matrimonio que, visto desde fuera, parecía resistente a todo, pero que con el tiempo empezó a mostrar grietas silenciosas. No hubo comunicados dramáticos ni declaraciones incendiarias. Solo distancia. Solo ausencias compartidas. Solo la sensación de que dos caminos que caminaron juntos durante años ya no miraban hacia el mismo horizonte. Y luego estaban los amigos, los colegas, los nombres que antes aparecían juntos con naturalidad y que de pronto dejaron de coincidir. Colaboradores históricos convertidos en recuerdos incómodos. Salud pública convertida en tema tabú. Lealtades antiguas diluyéndose sin ruido, sin explicaciones, sin reconciliaciones visibles. A los 69 años, el tiempo deja de ser indulgente incluso con los ídolos. Lo que antes se tapaba con carisma, ahora exige respuestas. Y cuando finalmente decide hablar, no lo hace para alimentar titulares fáciles, sino para reconocer lo que durante años flotó en el aire como una verdad incómoda. Miguel Bosé ya no esquiva ciertas preguntas. No las responde de forma frontal, pero tampoco las niega. Admite, con una honestidad que desconcierta, que la salud no es la de antes, que el cuerpo impone límites nuevos, que el matrimonio no sobrevivió intacto al peso del tiempo y de las batallas internas, que algunas amistades no se rompieron por traición, sino por desgaste, por silencios mal gestionados, por dolores que nadie supo nombrar a tiempo. No hay dramatismo exagerado en sus palabras. Hay algo más perturbador: serenidad. La serenidad de quien sabe que ya no tiene que convencer a nadie. La de quien entiende que el mito solo sobrevive si el hombre que lo sostiene se permite, por fin, ser vulnerable. Lo que impacta no es lo que dice, sino todo lo que confirma. Que la intuición colectiva no estaba equivocada. Que el silencio no era una estrategia, sino una forma de resistencia. Que detrás del artista seguro de sí mismo había un hombre aprendiendo a convivir con la pérdida, de fuerza, de certezas, de vínculos. Y entonces surge la pregunta que nadie formula del todo, pero que queda suspendida en cada frase, en cada pausa,
en cada mirada que evita la cámara solo un segundo más de lo necesario. Cuando una figura tan grande guarda silencio durante tanto tiempo, ¿lo hace para proteger su legado? ¿O para protegerse a sí mismo de una verdad que, tarde o temprano, siempre encuentra la forma de salir? A los 69 años, Miguel Bosé ya no habla desde la urgencia. Habla desde un lugar donde el tiempo dejó de apremiar y empezó a pesar. No hay prisa en su voz, ni deseo de corregir versiones ajenas. Tampoco hay necesidad de defender una imagen que, durante décadas, se sostuvo sola. Miguel Bosé aparece ahora como alguien que ya no está en la etapa de demostrar nada. Ni al público, ni a la industria, ni siquiera a sí mismo. La perfección dejó de ser un objetivo cuando comprendió que mantenerla exigía un precio demasiado alto. El silencio permanente sobre lo que realmente estaba ocurriendo. Esta no es una confesión diseñada para provocar titulares estridentes. No hay frases calculadas para el escándalo. No hay revelaciones lanzadas como golpes. Lo que hay es algo más difícil de digerir. Una aceptación tardía, pronunciada sin dramatismo, casi con pudor. Durante años se le vio resistirse a hablar de su salud. No porque negara el deterioro, sino porque aprendió a convivir con él, en privado. A los 69, el cuerpo se convierte en un territorio que ya no responde a la voluntad ni al talento acumulado. Las dolencias no se anuncian, se instalan. Y un día, simplemente, ya no se pueden ignorar. Bosé no enumera diagnósticos ni busca compasión. Solo reconoce que hubo momentos en los que cantar, moverse, incluso respirar con normalidad, dejó de ser automático. Que hubo días en los que la energía que antes sobraba se volvió un recurso escaso, y que aceptar esa fragilidad fue más difícil que cualquier crítica pública. En el plano sentimental, tampoco hay reproches. Habla de su matrimonio como se habla de algo que fue real, intenso, pero que no sobrevivió al paso del tiempo ni a las transformaciones personales. No acusa, no se victimiza. Simplemente admite que amar durante años no garantiza permanecer juntos para siempre. Que a veces el afecto continúa, pero la convivencia se vuelve imposible. Y que reconocer el final requiere más valentía que sostener una apariencia vacía. Con los amigos y colegas ocurre algo similar. Nombres que antes eran inseparables, ahora pertenecen a otra etapa de la vida. No hubo rupturas escandalosas, sino silencios acumulados. Malentendidos que nunca se aclararon. Distancias que crecieron sin que nadie diera el primer paso para acortarlas. Bosé no habla de traiciones, habla de cansancio, de cómo, con los años, uno deja de luchar por vínculos que exigen demasiada energía emocional, de cómo algunas amistades no se rompen, simplemente se quedan sin palabras. El tono con el que lo dice es lo que más desconcierta. No hay rabia, no hay amargura. Hay una calma extraña, casi inquietante, propia de alguien que ya aceptó que no todo se puede reparar, que no todas las historias merecen una explicación pública. A los 69 años, Miguel Bosé no busca comprensión ni absolución. No intenta limpiar su nombre ni reescribir su pasado. Habla porque, por primera vez, el silencio dejó de ser una protección y se convirtió en un peso innecesario. No se justifica por haberse ido. No explica por qué tardó tanto. Simplemente asume que hubo un momento en el que callar era más fácil que enfrentar la verdad, y que ahora, con menos escenarios por conquistar y menos expectativas ajenas que satisfacer, decirlo en voz baja resulta suficiente. Lo que queda suspendido en sus palabras no es una revelación explosiva, sino una pregunta incómoda que se filtra entre líneas. ¿Cuántos años de silencio son necesarios para que una persona deje de esconderse detrás del personaje que el mundo aprendió a admirar? Miguel Bosé nunca puso nombre exacto a lo que le ocurría, y sin embargo, casi todos lo vieron. No fue una caída repentina, ni una desaparición abrupta.
Fue algo más lento, más inquietante. Una transformación progresiva que el público observó sin atreverse a formular la pregunta incómoda. Porque llamar a las cosas por su nombre a veces duele más que aceptar la ambigüedad. La voz ya no llegaba igual. No era un fallo técnico ni una mala noche. Era otra cosa. Una fragilidad nueva, apenas perceptible al principio, que se colaba entre notas sostenidas y silencios más largos de lo habitual. El timbre seguía siendo reconocible, pero la seguridad, esa sensación de dominio absoluto, había empezado a resquebrajarse. Las apariciones públicas se hicieron menos frecuentes. No hubo anuncios oficiales ni comunicados alarmistas. Simplemente dejó de estar. Dejó de exponerse con la misma intensidad, y cada regreso era recibido con alivio, pero también con una inquietud que nadie expresaba del todo. El cuerpo, con los años, dejó de obedecer como antes. No por falta de disciplina ni de voluntad, sino porque hay un momento en la vida en que el esfuerzo deja de garantizar el resultado. Movimientos que antes eran automáticos, ahora requerían cálculo. Energías que antes sobraban, ahora se administraban con cuidado. Bosé nunca negó esta realidad. Tampoco la dramatizó. No convirtió su salud en un espectáculo ni en un argumento de victimización. Simplemente siguió adelante, ajustando el ritmo, aceptando límites que antes no existían. Hay en su manera de hablar del tema una aceptación que descoloca. No resignación pasiva, sino una comprensión madura de que el cuerpo también tiene memoria, que cobra cada exceso, cada noche sin descanso, cada exigencia sostenida durante décadas bajo una presión constante. No hay rabia en sus palabras, hay cansancio, un cansancio profundo, silencioso, que no busca compasión, el cansancio de alguien que sabe que sobrevivió a muchas versiones de sí mismo y que ahora convive con una más vulnerable. Nunca pidió indulgencia al público. Nunca reclamó paciencia ni comprensión especial. Siguió apareciendo cuando pudo. Se retiró cuando lo necesitó, sin explicar demasiado, sin justificar cada ausencia. Lo que más desconcertó no fue el deterioro en sí, sino la naturalidad con la que lo asumió. Como si hubiera entendido antes que la fortaleza no siempre consiste en resistir, sino en reconocer cuando el cuerpo pide tregua. El público vio los signos. Los comentaron en voz baja. Los compartieron en titulares ambiguos, en análisis cuidadosos, en frases que rodeaban el tema sin tocarlo de frente. Porque nombrarlo parecía una falta de respeto. O quizás un miedo compartido. Aceptar su fragilidad era aceptar la propia. Miguel Bosé no ocultó su estado, pero tampoco permitió que se convirtiera en tragedia. No habló de derrota, habló, cuando lo hizo, de adaptación, de aprender a escuchar señales que antes se ignoraban, de entender que el silencio también puede ser una forma de cuidado. Y en ese equilibrio frágil entre mostrarse y protegerse, entre estar y ausentarse, dejó flotando una certeza incómoda. Hay momentos en los que el cuerpo habla antes que la voz, y cuando eso ocurre, no siempre estamos preparados para escuchar lo que nos está diciendo. En la vida de Miguel Bosé, el matrimonio nunca fue un espectáculo, tampoco una bandera que necesitara ondear frente al público. Fue, durante mucho tiempo, un espacio privado, casi invisible, que coexistía en silencio con una carrera construida bajo miradas constantes. Por eso, cuando ese capítulo comenzó a resquebrajarse, no hubo estruendo. No hubo un momento preciso que pudiera señalarse como el inicio del final. Nada se rompió de golpe. Nada explotó. La distancia llegó de una forma mucho más difícil de explicar. Se instaló lentamente, como se instalan las cosas que no duelen de inmediato, pero que con el tiempo se vuelven imposibles de ignorar. Pequeñas diferencias que dejaron de discutirse. Conversaciones cada vez más breves.
Silencios que ya no resultaban cómodos, sino necesarios para evitar el desgaste. No fue una traición, no fue un escándalo, no fue una decisión impulsiva, fue cansancio acumulado. Hay relaciones que no mueren por falta de amor, sino por exceso de resistencia. Por años de intentar sostener lo que ya no encuentra equilibrio. Por adaptarse demasiado a las circunstancias hasta que uno deja de reconocerse dentro de ellas. En el caso de Bosé, el matrimonio no se quebró por una herida visible, sino por una suma de ausencias emocionales. Por la dificultad de acompañarse cuando ambos estaban atravesando procesos internos complejos. Por la imposibilidad de coincidir en el mismo ritmo vital cuando el tiempo empezó a exigir cosas distintas a cada uno. No habla de culpables. No necesita hacerlo. Su manera de referirse a esa etapa carece de reproche. Es más bien la voz de alguien que comprendió, tarde quizás, que hay vínculos que se transforman aunque nadie lo desee. El desgaste no siempre se anuncia con discusiones. A veces se manifiesta en la falta de energía para seguir explicándose. En la sensación de que cada intento de acercamiento requiere más fuerza de la que queda disponible. Bosé no romantiza la ruptura. Tampoco la dramatiza. La nombra como se nombran las cosas inevitables, con sobriedad, con cierta melancolía contenida, sin necesidad de justificarla ante terceros. Durante mucho tiempo, la vida pública hizo pensar que su matrimonio era más sólido de lo que realmente era, porque el público suele confundir discreción con estabilidad y silencio con fortaleza. Pero hay silencios que esconden procesos largos, internos, profundamente humanos, procesos que no buscan ser entendidos desde fuera, que no se explican con fechas ni con titulares. El final de ese vínculo no fue una derrota, tampoco una liberación celebrada, fue una aceptación. La aceptación de que permanecer juntos no siempre significa cuidarse, y que a veces la separación es la única forma de evitar que el desgaste termine convirtiéndose en resentimiento. En su relato no hay nostalgia excesiva. Hay respeto. Respeto por lo que fue, por lo que no pudo sostenerse y por lo que no necesita ser revisado públicamente. Así, el matrimonio queda retratado no como un error, sino como un capítulo que llegó hasta donde pudo llegar. Sin ruido, sin escándalo, sin la necesidad de señalar a nadie. Y en esa forma tranquila de asumir la ruptura, queda flotando una idea incómoda, pero honesta. No todas las historias terminan porque algo se rompe. Algunas terminan simplemente porque ya no queda fuerza suficiente para seguir reparándolas. En el recorrido de Miguel Bosé, las amistades y las alianzas profesionales fueron, durante años, tan visibles como su éxito. Había mesas largas, risas compartidas, promesas dichas sin necesidad de jurarlas. Había nombres que parecían inseparables de su historia, rostros que aparecían siempre cerca, como si el brillo alcanzara para todos por igual. Pero el tiempo, cuando avanza, no pregunta a quién quiere llevarse consigo. Y cuando la luz del centro del escenario empieza a atenuarse, algo cambia en silencio. No de golpe, no con discusiones. Simplemente deja de haber llamadas, deja de haber coincidencias casuales, deja de haber urgencia por estar. No hubo reproches públicos, tampoco escenas finales. Las relaciones no se rompieron, se fueron diluyendo. Como se diluyen las cosas que dependían más del contexto que de la raíz. Bosé no habla de abandono, habla de distancia, de cómo, cuando el ritmo baja, el círculo se estrecha casi sin que uno lo note. De cómo la fama crea proximidades intensas, pero frágiles, sostenidas muchas veces por la inercia del éxito y no por el conocimiento profundo del otro. Algunos colegas siguieron su camino. Otros se quedaron en recuerdos compartidos que ya no encuentran espacio en la agenda. No hay acusaciones, no hay nombres señalados. Solo la constatación de una verdad incómoda.
no todos los vínculos están preparados para sobrevivir fuera del foco. Cuando ya no se está en el centro, la dinámica cambia. Las invitaciones se vuelven selectivas, las conversaciones esporádicas, y uno descubre, quizás demasiado tarde, quién estaba por la persona y quién estaba por el lugar que ocupaba. No hay amargura en su tono, hay lucidez. La lucidez de alguien que entiende que la fama no es una casa, sino un pasillo, un espacio de tránsito donde muchos entran y salen sin quedarse a vivir. Bosé reconoce que también él cambió, que el cansancio, la salud, la necesidad de silencio lo volvieron menos disponible, y que no todos supieron o quisieron acompañar ese proceso, no por maldad, sino porque cada quien tiene su propio límite para la espera. Las amistades verdaderas no siempre desaparecen. Algunas se transforman. Otras quedan suspendidas en un tiempo que ya no existe. Y otras, simplemente, se apagan cuando dejan de encontrar un escenario común. En su relato no hay nostalgia exagerada. Hay una aceptación serena de que el éxito no garantiza lealtades duraderas, que el prestigio abre puertas, pero no sostiene presencias, y que el aplauso, por intenso que sea, no sustituye la compañía cuando llega la quietud. Con los años, Miguel Bosé comprendió que el verdadero saldo no se mide por cuántos permanecen, sino por quienes lo hacen sin necesidad de ser vistos. Que el círculo se haga pequeño no es una tragedia, sino una consecuencia. Y que entenderlo tarde duele menos que negarlo siempre. Así, entre nombres que ya no suenan y silencios que ya no incomodan, queda una certeza que no acusa a nadie. Cuando el centro se desplaza, no todos saben caminar hacia los márgenes, y no todos los márgenes están dispuestos a esperar. Romper el silencio no siempre es un acto de valentía pública. A veces es, simplemente, una necesidad íntima. En el caso de Miguel Bosé, hablar no nace del deseo de ser comprendido por todos, sino de la urgencia de dejar de cargar con palabras que pesaron durante demasiado tiempo. No lo hace para despertar compasión. No hay en su voz un pedido de indulgencia ni una búsqueda de consuelo ajeno. Tampoco intenta recuperar un lugar perdido en la conversación mediática. La atención, a esta altura de la vida, dejó de ser un objetivo y se convirtió en un ruido prescindible. Habla porque guardar silencio ya no le alivia. Porque hay verdades que, cuando se sostienen demasiado tiempo, terminan ocupando más espacio que el propio cuerpo. Y porque llega un momento en que el tiempo deja de ser una promesa y se vuelve un límite concreto, silencioso, inapelable. No hay dramatización en su decisión. No hay frases diseñadas para impactar. Las palabras salen con la cadencia de quien ha pensado cada una muchas veces antes de pronunciarlas. Como si no quisiera convencer a nadie, sino ordenar algo dentro de sí. Durante años, decir menos fue una forma de protección. Protegerse del juicio rápido, de la simplificación, de la tentación ajena de convertir cada matiz en titular. Pero esa misma protección empezó a volverse una carga cuando el silencio dejó de ser refugio y pasó a ser peso. Bosé no enumera todo lo que cayó, no hace listas, no revisa cada episodio. Se limita a reconocer que hubo cosas que no supo, o no pudo, decir en el momento adecuado, que postergó palabras pensando que siempre habría otra ocasión, y que ahora entiende que no todas las ocasiones regresan. Hablar, para él, no es una estrategia, es un gesto de alivio. Una manera de soltar versiones internas que ya no necesitan seguir siendo defendidas. Una forma de reconciliarse con el hecho de que no todo debe quedar bien explicado para ser verdadero. No hay arrepentimiento explícito. Hay conciencia. La conciencia de haber vivido muchas vidas dentro de una sola, y de no haber tenido siempre el espacio emocional para narrarlas mientras ocurrían. De haber priorizado la resistencia
cuando quizá era necesario detenerse. El tono con el que se expresa es lento, casi cuidadoso, como si entendiera que cada palabra dicha ahora pesa más que antes. No porque sea más importante, sino porque hay menos margen para corregirla después. No se disculpa por haber callado. Tampoco se justifica. Acepta que el silencio fue parte de su manera de atravesar momentos complejos. Y acepta, con la misma serenidad, que ya no quiere seguir haciéndolo. Habla antes de que el tiempo decida por él. Antes de que otros construyan relatos definitivos sin su voz. No para imponer una verdad, sino para dejar constancia de que la suya existe, aunque no sea completa ni perfecta. En ese acto de hablar sin urgencia y sin espectáculo, queda flotando una sensación extraña, la de alguien que no busca cerrar heridas ante el mundo, sino respirar un poco mejor consigo mismo, como si decirlo en voz baja fuera suficiente para que el peso acumulado, por fin, empiece a soltarse. Al final no queda un cierre, queda un silencio distinto. No el silencio espeso de antes, cargado de cosas no dichas, sino uno más liviano, casi honesto, como cuando alguien deja de sostener una postura y se permite, por fin, apoyar el peso del cuerpo en el suelo. Miguel Bosé no intenta resumir su vida. No enumera logros. No repasa caídas. No presenta balances finales ni versiones definitivas de sí mismo. Sabe, quizá ahora más que nunca, que una vida no cabe en un relato ordenado, y que las personas no se explican con claridad cuando el tiempo ya ha pasado por encima de todo. No llama tragedia a lo que vivió. Tampoco redención. No se coloca en el papel del que sufrió más que otros, ni en el del que salió ileso. Habla desde un punto intermedio, incómodo, humano, donde no hay moralejas claras ni culpables fáciles. El cuerpo sigue ahí, con sus límites. La voz, distinta, pero viva. Las relaciones, menos numerosas, pero más reales en su ausencia que muchas presencias del pasado. Nada de eso se presenta como un final, sino como un estado transitorio que no necesita explicación pública. Quien escucha puede sentirse tentado a buscar conclusiones, a decidir si llegó tarde, si habló demasiado pronto, si debió hacerlo antes o callar para siempre. Pero él no ofrece respuestas a esas preguntas. No porque no las tenga, sino porque entendió que no le corresponde resolverlas por otros. Hay algo profundamente incómodo en esa postura, porque deja al lector, al oyente, al observador, solo frente a sus propias certezas, sin guía, sin cierre, sin una frase que indique dónde termina todo. Y quizá ahí resida lo más honesto de este último gesto. No en lo que dice, sino en lo que decide no cerrar. Porque hay historias que no necesitan un punto final, solo una pausa lo suficientemente larga como para que cada quien escuche lo que le resuena de verdad. Tal vez por eso sus palabras no buscan quedarse. No piden ser recordadas, solo existir el tiempo justo antes de volver a desaparecer en ese espacio ambiguo, donde ya no hace falta fingir fortaleza ni esconder el cansancio. Y en ese espacio, sin aplausos, sin escándalo, sin despedidas oficiales, queda flotando una idea que no exige ser aceptada, solo pensada. Hay cosas que todos sospechamos durante años, pero solo cuando quien las vivió se atreve a nombrarlas, entendemos que lo más difícil no fue ocultarlas, sino vivir lo suficiente como para admitir, sin ruido y sin drama, que incluso los que parecían inquebrantables también se cansan.